La idea de esta charla es hablar un poco de threads, ¿sí? Que es algo que se usa bastante en el TP, y un poco de los problemas que trae threads y cómo resolverlos, ¿sí? Primero, digamos, ¿qué es un thread? ¿Qué es lo que creen ustedes que sería un thread? Más allá de que después lo veamos y lo repasemos. Vale decir lo que les parezca, no pasa nada. No soy el profesor. Bueno, no pasa nada. Pensándolo un poco más arriba, ¿no? A alto nivel, ¿sí? Nos paramos un paso antes. Si pensamos en los juegos viejos, ¿sí? Digamos, los juegos tenían una sola responsabilidad, como por ejemplo en el de Mario, que era manejar el movimiento de Mario y un par de personajes más, pero digamos, no había interacción con lo que es el universo dentro del juego, no había chat interactivo, nada, ¿no? Ahora, si nos movemos a otro tipo de juegos, como el PUBG o cualquier otro juego actual, estamos hablando de que tenemos un mapa que se actualiza en tiempo real, un chat que es en tiempo real, y un montón de cosas más del ambiente, como es el renderizado de texturas y un montón de cosas. Esto es un ejemplo, digamos, llevándolo más a la vida real y cosas actuales. A mí me pasó de decir, che, ¿cómo hago que esto funcione? O sea, ¿cómo hago para que un programa maneje muchas responsabilidades en paralelo y que ninguna, digamos, moleste a la otra o que no necesiten esperar, ni que una, por ejemplo, imagínense si para que el mapa se actualice el chat deje de funcionar. No quiero eso, o sea, yo quiero que el chat funcione y el mapa a la vez también, ¿no? Entonces, si lo llamamos un poco a, como diría nuestro amigo de History Channel, la respuesta sería aliens, ¿no? O sea, hay algo que no tenemos ni idea qué es, que nos permite hacer todas estas cosas, pero la respuesta son los threads, ¿sí? Ahora, avanzamos. ¿Qué es un thread? ¿Sí? Un thread es básicamente una tarea dentro de un proceso que se ejecuta, tiene una vida útil, ¿sí? Puede ser que esa vida útil sea exactamente la misma vida útil que el proceso, o que el hilo dure menos tiempo porque cumple con su rol y su funcionalidad y termina. Puntos importantes a tener en cuenta cuando utilizamos threads e hilos, ¿sí? Los threads y los hilos están dentro del mismo contexto de un proceso, ¿sí? Por ende, comparten cosas, y el hecho de compartir cosas no implica que ellos a veces quieran compartir esas cosas o que esperen que esas cosas que ellos usan las usen otros. Entonces, hay que tener en cuenta que pueden pasar cosas, ¿sí? Como por ejemplo compartirse variables, como es este caso, ¿sí? Nosotros tenemos, supongamos que esto es una variable global y tenemos dos procesos, ¿sí? Este proceso, supongamos que creemos, o nosotros intuimos que este se ejecuta primero y este segundo, estos hilos. Entonces, lo que esperamos es que, digamos, haga 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, pares, impares, o impares, pares. El problema es que si yo lo pongo a correr, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un ratito, no pasa exactamente así. Es decir, usar hilos de una así, listo, creé un hilo, lo mando a correr, es muy probable, o dependiendo de los casos, ¿sí? Estamos asociados a lo que es las condiciones de bursting, bursting, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, que nos dicen si hay recursos compartidos que pueden llegar a comprometerse. Nos pueden llevar a situaciones, que este es el punto importante, no determinísticas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre algo determinístico y no determinístico? Lo determinístico es aquello que yo ejecuto llevándolo a código, no sé, cuántas veces quieren, 1.000.000 de veces, ese 1.000.000 de veces me da exactamente el mismo resultado siempre, nunca varía. Ahora, el no determinístico es algo que no me garantiza que siempre obtenga el mismo resultado, ¿sí? Es decir, dependiendo de cómo yo lo aplique, en qué contexto, esas cosas me van a dar un valor u otro, ¿sí? Y hay que ver cuál de esos valores era el que a mí me servía o el que yo esperaba. Pero no va a ser siempre ese resultado que yo esperaba. Entonces, ¿qué no es un thread? ¿Sí? O sea, un thread no es un programa independiente. Tenemos que tener en cuenta que los threads conviven dentro del mismo proceso y comparten cosas. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta para evitar justamente este tipo de cosas, ¿no? Muchos hilos tratando de hacer lo mismo en el mismo tiempo y que se amontonen o que los resultados que obtengamos sean cualquier cosa. Ahora, ¿cuándo uso multithreading? ¿Sí? Si nosotros tenemos dos opciones. Nosotros podemos crear procesos, ¿sí? Y que un proceso cree otros procesos para hacer cosas por medio de fork.
El tema es que, ¿cómo hago ahí para compartir información? Necesito definir una solución que me permita compartir información entre procesos, ¿sí? Ya sea una memoria compartida, un espacio, mensajes, etcétera, como por ejemplo sockets, ¿no? Pero ahora, ¿qué les parece? ¿Les parece más rápido eso o les parece más rápido tener hilos que comparten un mismo espacio de memoria propio del proceso al cual pueden acceder directamente porque todos lo conocen? Me parece que en cuestiones de velocidad la segunda opción es más rápida porque no tengo que utilizar mensajes ni nada. O sea, voy, accedo y listo porque ya lo conozco. Está dentro de mi misma estructura. Bien. Yendo un poco más a código y a lo que es el TP, ¿sí? Porque toda esta introducción de hilos también se ve en la teoría. Nosotros usamos una biblioteca que provee y que usa Linux, que se llama pthread, ¿sí? Por POSIX Threads. Básicamente la inclusión dentro de un proyecto, si lo queremos usar dentro de un proyecto C, se hace con este include. Después tiene un par de cositas más, pero digamos, lo básico para empezar es esto. Y tiene estos dos, después vamos a ver una alternativa más a este, pero son estos dos procesos, estas dos funciones. ¿Sí? Un hilo, este pthread básicamente, o todo lo que es threads, también es una TAD, es un tipo abstracto de datos. Pues nosotros tenemos este pthread T, que es, digamos, el hilo propiamente dicho, y estas son todas funciones asociadas, ¿sí? Operaciones que se pueden hacer con los hilos. En este caso tenemos el create. El create tiene varias, si lo vemos así, recibe varios parámetros, ¿sí? Son muchas cosas. El pthread T, que es básicamente el puntero al thread que nosotros queremos crear. Esto que son atributos para seteo de cosas, de variables administrativas propias del sistema operativo de los hilos. No los tocamos mucho, es más, prácticamente nada. Y después tenemos estas dos cosas. Como bien antes les decía Gastón, aparece mucho void asterisco. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos, o lo que querían estas personas cuando crearon la biblioteca, es hacer los hilos lo más genérico posible, es decir, que puedan ejecutar cualquier tipo de función. Entonces, como yo no sé qué hace la función, qué va a devolver, cuántos argumentos va a recibir, qué mejor que usar body asterisco, que es un puntero a algo. No sabemos qué es, pero es un puntero. Entonces, lo que uno saca acá es pasarle la definición de la función que queremos que ejecute ese hilo mientras viva, y esto, que son los argumentos, que básicamente es lo que espera esa función como argumentos, ¿sí? Es decir, los parámetros que recibe. A la mañana habíamos tenido una pregunta que ya que estoy, aprovecho y la meto, que era interesante, que era decir, ¿y cómo hago para pasarle múltiples argumentos? Bueno, la idea de C, al tener esto de las estructuras, lo que uno puede hacer tranquilamente es crear una estructura, ¿sí? Que reemplace a esos múltiples parámetros que nosotros vamos a necesitar en esa función. Entonces, creamos esa estructura, le pasamos la estructura por parámetro y después dentro de la función la casteamos. O sea, la casteamos a lo que nosotros querramos. O sea, ustedes acá la van a pasar con un void asterisco, es decir, un puntero a algo, pero como la función ya saben lo que va a recibir, dentro de la función agarran ese argumento que es un void asterisco, lo castean a la estructura que necesitan ustedes, salen andando. No significa que siempre tienen que hacer una estructura. Si solo van a recibir un argumento, o sea, solo un parámetro, pueden no generar una estructura. Pasan directamente ese parámetro y del otro lado lo castean, todos felices, funciona. No necesariamente tienen que pasarle un parámetro tampoco. Si le ponen un null a lo último, le va a pasar un null y ignoran el parámetro tranquilamente. Exactamente. Después tenemos este que es el pthread join, ¿sí? Lo que hace el pthread join es, si yo soy, cuando ya nos manejamos en hilos dentro de un proceso, tenemos el hilo main y los hilos, si queremos llamarlos hijos. Lo que hacemos con esto es decirle a quien crea el hilo que espere a que éste termine de ejecutar, ¿sí? Es decir, si yo creo un hilo usando pthread create y no uso el pthread join y lo mando a ejecutar, es muy probable que el hilo que acabo de crear nunca termine de ejecutar o hacer algo como lo que nosotros esperamos, porque el hilo main va a seguir ejecutando, va a llegar a su fin, si es que no hacemos nada para que no llegue a su fin, y básicamente se va a terminar la ejecución. O sea, ese proceso va a terminar, digamos. Entonces, ante cualquier duda, como vimos antes, siempre está man siempre da una mano, ya sea desde la consola de Linux o desde internet, porque también está man en internet. Pero hasta acá, ¿alguna duda? Ahí vamos, eso.
No, digamos que lo que haces es justamente esperar. Sí, ahora lo vamos a ver en el ejemplo que yo lo tengo así y vas a ver que hasta que esos no terminan, el main nunca termina. Solo con hacer los joins de cada hilo que crees. Vas a ver que, es más, va a ser más fácil. ¿Ves que yo hago p-thread join, hago dos p-thread join y después hago un return 0? Ese return 0 no se ejecuta hasta que los otros dos no terminan de hacerlo. Entonces, la pregunta de él era si, digamos, después del p-thread join seguía ejecutando, ¿sí?, las cosas que tenía que hacer el main y estábamos obligados a meter un while 1. En este caso no hace falta y vamos a ver que hasta que no terminen no va a hacer nada el proceso. Bien, ya que estamos, este es el ejemplo, pero lo vamos a ver acá, va a ser más cómodo. Básicamente tengo dos funciones principales, ¿sí? Está un poco desactualizado, esto quedó del año pasado, ya Pablo Pérez no está más en Boca. Pero básicamente tenemos dos funciones que vamos a querer que ejecuten dos hilos en paralelo, ¿sí? O de forma concurrente, mejor dicho. Tenemos hacer falta y sacar amarilla. Hacer falta básicamente lo único que hace es, por 150 veces va a sumar 1 en una variable que es una variable global, si bien está definida arriba, ¿sí? Es decir, esta es una variable que puede acceder cualquier función en cualquier momento. Le va a ir sumando 1 y va a mostrar Pablo Pérez recibe una amarilla, cantidad acumulada, y va a hacer un print de esa cantidad acumulada, es decir, amarillas. Noten que le definió el void asterisco arg y no lo está usando en ningún lado. Es más, eso sería algo para arreglar. Este sleep, hagan de cuenta que no existe, no lo vean, es feo, no lo usen nunca. A menos que cosas como, por ejemplo, cada cuánto correr una compactación, está bien, pero nunca usen esto para tratar de sincronizar algo porque está mal. Nunca va a andar. En este caso, por lo único que lo hice es porque como yo estoy creando los hilos y por lo poco que hacen, que es ejecutar 150 veces algo, si yo no lo ponía así no podía mostrar el ejemplo porque el procesador me ganaba en velocidad y siempre ejecutaba primero todo el primer hilo y después todo el segundo hilo. Nada más que por eso, pero nunca hagan este tipo de cosas para intentar sincronizar algo porque les va a funcionar una vez, dos, tres, después no. Y como diría Dami, eso significa nos vemos el cuatrimestre que viene. Bien, entonces, si vemos el main lo único que hace es básicamente crear los dos hilos, ¿sí? Que también los tengo definidos como globales, es un array de hilos, tengo dos. Entonces lo que hago es, creo un hilo, creo el otro, hago los join, ¿sí? En este caso le pasamos null por parámetro porque no esperamos nada o no nos interesa el valor que nos retorna ese hilo que estamos haciendo join cuando termine, ¿sí? Es decir, uno cuando hace join es porque en realidad o debería o le interesa esperar cuál es el resultado de ese hilo que mandó a ejecutar. Si uno le pone null, básicamente lo que está diciendo es no me interesa lo que va a devolver, solamente quiero esperar a que termine, ¿sí? No se preocupen porque no lo van a tener que utilizar, por eso está null. Si no hubiera hecho un ejemplo para explicárselos. Entonces, si vieron un poco la idea, después el de sacar amarilla lo único que hace es el proceso inverso, es restar una amarilla y mostrar la cantidad de amarillas que hay. Digamos, la lógica que quiero es hacer tipo un productor consumidor, es que uno sume una amarilla, el otro reste, sume, reste, sume, reste, sume, reste, ¿sí? Ahora, si yo lo corro, vean esto, voy a hacerlo en zoom, ahí está. ¿Se lee ahí más o menos? No le den bola esto de updates, esperen que lo saco, porque la verdad que no me interesa updatear. Bien. ¿Ven lo que pasó? O sea, dependiendo de cómo se ejecuta, 7.6, menos 7.6, menos 7.6, después hace 5, 4, 3, 2, 1 y vuelve a quedar en 0. Yo la verdad, o sea, ¿dónde vimos que un jugador tenga amarillas negativas? Suena como medio raro, a menos que Angelici esté pagando por las que puede llegar a generar Pablo Pérez, ¿no? Digamos, como ya sabe que hace amarillas, las pago para que no me las cuenten. No, digamos, acá somos personas éticamente correctas y no queremos eso, ¿no? Digamos, y otra característica es que si yo lo corro de nuevo, vamos a ver si la magia no me falla, porque estos son los problemas de la demo en vivo. ¿Ven?
no hizo lo mismo que antes, no hizo -7, -6, sino que ahora hace 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yo lo vuelvo a correr y capaz hace 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, -1, pero empieza a dar resultados raros. O sea, en este caso parece bastante bien. Si yo lo vuelvo a correr una vez más, como para mostrarles. A esto llamamos un resultado no determinístico. Cada vez que lo corro me genera outputs distintos y un resultado final que, si bien es el mismo, el comportamiento no fue el correcto. ¿Sí? Si bien yo antes decía, che, el resultado final sigue, ustedes me podrían decir, che, pero el resultado final es el mismo, es determinístico. Sí, pero ante el proceso no. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo es no determinístico. Porque si un día llega a fallar o algo, ya el resultado tampoco va a ser 0. Entonces, avanzando. Creo que está publicado porque está en un repo propio de... Perdón, la pregunta fue si este ejemplo está publicado. Estoy casi seguro que sí, porque el repo cuando lo creé, creo que lo creé con la organización, y si no, después lo reviso, ¿no está? Listo, entonces prometo que mientras Dami ahora da la última parte de la charla, lo publico para que les quede y los agregamos al shortcut de FacuTNSO para que lo puedan ver. Gracias. Entonces, digamos, el código quedó como ejemplo para que lo viéramos también acá, pero es mejor mostrarlo en vivo. Si vamos a la ejecución, otra vez vemos, en este caso, esto es un ejemplo de lo que yo corrí en ese momento. Vemos 1, 0, -1, 1, 2, 1, 2, 3. O sea, acá parece que está bien, pero esto es lo único que nos hace ruido. O sea, nos da -1. ¿Por qué nos da -1? Entonces, o sea, ¿qué? No se entiende. Entonces, el planificador va ejecutando de acuerdo a que tiene disponibilidad. Eso no garantiza que si nosotros no lo manejamos bien los hilos, no garantiza que se ejecuten en orden, que es lo que estábamos viendo recién. Entonces, nos van a producir situaciones anómalas. Acá es donde metemos el concepto de un poco lo que es la sección crítica. En este caso, mi sección crítica es una variable global que se llama amarillas. Entonces, si yo no protejo bien el acceso a esa sección crítica, estoy en un problema, porque estoy delegando a la suerte el resultado de mi ejecución. Más que a la suerte, a cómo el planificador y a Linux un poco le pinte el planificar, ¿no? Más que a la suerte. Entonces, condición de carrera, ¿no? La condición de carrera básicamente es cuando cada vez que ejecutamos, ¿sí? O los resultados que obtenemos depende del orden en el que estas cosas se ejecuten, es decir, de cómo el procesador en este caso planifique. ¿Cuál es el problema de esto? Es que, otra vez, repito, parece que les estoy taladrando la cabeza, pero es la idea, va a resultar o va a dar resultados que no queremos. En el mejor de los casos puede llegar a pasar que por el hecho de una mala ejecución nos tire un segmentation fault y ahí nos levanta un warning a nosotros de decir, che, esto me dio segmentation fault, hay algo que no debe estar bien. Pero ahora, si ustedes lo están corriendo y ven que funciona todo joya, solo se van a dar cuenta si ponerle, en este caso, entrarían a ver cómo quedó el insert que hicieron para el archivo LQL, para la tabla, ¿no? Y capaz entran y recién ahí se dan cuenta de que hizo cualquier cosa. No, la idea es que no pase eso. Entonces, van a ver después con Dami una herramienta que les va a permitir un poco detectar este tipo de cosas que son las condiciones de carrera. Spoiler alert. Sí, ya lo saqué porque Dami me dijo que si lo volvía a poner iba a haber represalias. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? ¿No? A mí me gusta usar mucho un meme, que es el de la vieja confiable. Yo creo que la solución a este problema es la sincronización. ¿Y cómo sincronizamos? Usando semáforos, ¿no? Es decir, los semáforos son la solución a todos nuestros problemas. No, mentira. Por lo menos para los de sincronización seguro que sí. Y para la vía pública. Entonces, sincronizamos, ¿sí? Es importante sincronizar para, otra vez, evitar las condiciones de carrera y los resultados no determinísticos, como este caso. Si se hubieran sincronizado, se hubieran puesto de acuerdo quién tenía que ponerse la E y hubiera quedado mou en vez de mu. Entonces, utilizamos semáforos, pero ¿qué es un semáforo? Y este es el spoiler que me dio este señor, que es un tipo abstracto de datos, ¿sí? Un semáforo, como un hilo, como lo que vayan a usar durante muchas cosas del TP, que son propias implementaciones de bibliotecas de C, son tipos abstractos de datos. Un semáforo también. O sea, un semáforo tiene una cierta cantidad de propiedades, en este caso el semáforo, y ciertas operaciones asociadas. Entonces, ¿cuál es la idea?
¿Cómo usamos un semáforo? Si lo vemos en este caso, vamos directamente al código, de nuevo lo mismo, para que sea más cómodo. Vamos al ejemplo 2 y vamos a ver que tenemos lo siguiente. Permítame minimizar esto un poco. Desde el fondo se lee bien. ¿Sí? Genial. Entonces, otra vez tenemos lo mismo, exactamente igual, solo que agregué dos estructuras de semáforos. SEMT productor, SEMT consumidor. Desapareció el sleep, no está más, no lo necesito. ¿Por qué? Porque yo ahora uso semáforos para decirle quién puede acceder en qué momento a esa variable, a esa sección crítica. ¿Sí? Yo tranquilamente podría haber usado un mutex, pero en este caso uso un SEM para hacerlo más genérico y demostrarles que se puede usar cualquier tipo de semáforos para sincronizar. Entonces, en este caso lo que hago es esperar a que el consumidor termine. Cuando el consumidor termina, incremento, es decir, esto es un ejemplo siglo XXI de productor-consumidor que está en el libro de Silverchat, ¿sí? Porque básicamente Pablo Pérez es el productor y Angelici es el consumidor. O sea, Pablo Pérez es quien espera a que alguien termine de leer para poder acceder, ¿sí? Y insertar un valor en ese espacio común y después decirle al otro, che, ya inserté algo, léelo. Entonces, el proceso inverso es el que hace sacar la amarilla, o sea, Angelici. Es hacer un send wait de productor y cuando entonces esperando que el productor le diga, che, ya puedes leer, para evitar esas lecturas sucias, se podría decir, que eran valores negativos. Y lo único que hago es restar uno, mostrar y hacer un post. Si vamos a nivel del main, van a ver que lo único que tuve que agregar fue la inicialización de los semáforos. ¿Sí? Es decir, el consumidor lo inicializo en 1 para que el productor no se quede esperando, ¿sí? Porque si no, como yo estoy inicializando al productor en 0, ambos se van a quedar esperando y no van a hacer nada, ¿sí? Es decir, van a ver que esto se queda colgado ahí haciendo nada porque ninguno de los dos pudo acceder. Entonces accede, pone un valor y ahí empiezan a alternarse. Después la idea es exactamente lo mismo, vuelvo a hacer el P0 join, todo igual. Lo único que le agregué fueron semáforos. Vamos a correrlo. Antes de eso, vamos a ampliar esto, así se ve bien. Y ahí vamos. Fíjense, durante las 150 iteraciones, digamos, todo lo que vemos es que ingresó al sistema, ¿sí? Es más, lo vamos a ver acá arriba. Se creó Pablo Pérez, se inició Angelici también. Pablo Pérez siempre entra primero e inserta uno. Y el otro lee, inserta, lee, inserta, lee, inserta, lee. Lo vuelvo a correr y deberíamos obtener exactamente el mismo resultado. Vamos de nuevo arriba, vemos todos unos y que se quitó. Otra vez, entra Pablo Pérez, entra Angelici. Solo Pablo Pérez es el que inserta primero, el que ingresa para insertar una amarilla. Entonces, usando solo dos semáforos y ubicándolos bien, ¿sí? Es decir, teniendo esto de viendo qué valor tengo que ponerle a cada semáforo cuando lo inicializo y con qué debo acceder y cómo y en qué lugar, básicamente solucioné el problema de condición de carrera y de resultados no determinísticos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta de esto del código? Perdón. ¿Cómo? O sea, tu pregunta es si los semáforos solo funcionan con cosas que se ejecuten dentro de ese mismo proceso. Sí. Es decir, ¿puedes llegar a compartir un semáforo entre procesos? Te la regalo. O sea, existe la posibilidad, no es viable. Se puede y en el man está que hay creo que 3 o 4 system call que hay que hacer para que el cacho de memoria del semáforo sea el mismo, pero no sé por qué querrías hacerlo. No, la pregunta está perfecta. Lo que te queremos decir es, existe, no es nada fácil como esto que estamos haciendo acá. O sea, threads con hilos es súper simple como esto que vimos acá, es un par de llamadas, un par de definiciones y eso es todo. Sí, estos semáforos solo funcionan dentro de la ejecución de ese proceso. Por eso los hilos sí los pueden compartir. De hecho, Mauro, si puedes ir a Seminit un segundo.
El segundo parámetro ves que es un 0, eso le está diciendo es entre hilos. Si ahí hubiera un 1 te estaría avisando el semáforo, che, mira, esto es entre procesos. Pero lo que te digo, tenés que hacer un par de system calls para que caigan en el mismo cacho de memoria. Allá, por allá bien. Sí. Y como verás, La pregunta fue si es que hay que liberar recursos de semáforos. ¿Cómo? La pregunta fue que si hay que liberar recursos de semáforos. Sí, hay que liberar recursos de semáforos. Yo no lo hice, soy un mal programador. No me pregunten cómo aprobé operativos. Claramente, ahora lo vamos a ver. Como buena gente, los de Linux, buena gente, lo dejo a discreción y creencia de cada uno, o gran parte de sus bibliotecas ofrecen funciones para liberar recursos de lo que estás creando, ¿sí? En el caso de... Me muevo un segundo a la presentación. Ahora vuelvo a esto. Tienen una implementación aparte, ¿sí?, en la biblioteca para el manejo de mutex, ¿sí? Es como para garantizar y crear semáforos específicos para garantizar la mutua exclusión. Si ven, la única diferencia es que en vez de tener wait y post, tienen lock y unlock. Después es el mismo init y el mismo destroy. Pero toda la biblioteca de semáforos ofrece funciones para poder destruir los semáforos. Es decir, uno debería llamarlos cuando termina la ejecución para liberar esos recursos. Una cosa que vale la pena aclarar de esto es que si yo le hago 5 veces post a un semáforo, se me está transformando en un semáforo contador. Algo que a estas alturas deben haber visto en la teoría. Si yo le hago 5 veces un lock a un mutex, es comportamiento no definido. Nadie sabe qué es lo que pueda pasar. Porque semáforo está pensado para eso. Un semáforo puede ser un mutex no es un semáforo. Llévense eso. Siempre está bueno aclararlo. Entonces, voy a volver al anterior, perdón, para explicar esta parte. Todas las operaciones que hagamos con los semáforos tienen la característica de ser una operación atómica, ¿sí? Esta slide está puesta a propósito porque, como no sabemos si todos ya cursaron gestión de datos, la idea de una operación atómica es aquella operación que se ejecuta completamente sin ser interrumpida por los demás o falla, ¿sí? Entonces, al ser atómica, lo que yo me garantizo es que mientras estoy haciendo un wait y estoy incrementando este semáforo, nadie se mete en el medio y empieza a toquetear con un post o con cualquier otra cosa. Es decir, cuando yo ejecuto un wait y me toca ejecutar el wait, voy a ejecutar todo esto sí o sí. Nadie más se va a poder meter en el medio. Ese es en parte el concepto de una operación atómica. Wait y post, lock y unlock, las implementaciones garantizan esa atomicidad. Entonces, ¿cómo compilamos teniendo la biblioteca? Vimos que agregando vamos a switchar. Si bien arriba, además de un par de cosas que tengo, está pthread, ¿sí? Pero, digamos, no solo alcanza con agregar pthread, sino que hay que decirle al compilador y al proyecto que cuando compile con la biblioteca de pthread, ¿sí? Eso lo hacen linkeando el proyecto, como algunos han visto el linkeo de la shared libraries, que hay una sección para poner los includes y le agregan los paths de las librerías. Ahí dice libraries de las bibliotecas. Agregan y ponen -lpthread, ¿sí? Y eso automáticamente desde Eclipse les va a agregar esta línea, esta parte, a cuando ustedes quieran buildear. Es decir, va a ser GCC, todo lo que ustedes tengan, y además al final le va a agregar el -lpthread, ¿sí? Vos habías dicho que también había que agregar la de semaphore. Sí, la de semaphore.h. Agréguenla también ahí para que cuando compile también les agregue esa y compile con esa biblioteca. Si no, lo que les va a pasar es que cuando compile la primera vez le va a decir que no puede porque no entiende dónde están esas llamadas, porque básicamente no están compilando con la biblioteca. Pero es tan fácil como agregarlas en Eclipse y eso es todo. Tengan en cuenta que como tienen que tener un makefile para la entrega porque es un server, aprovechen y también tengan en cuenta de agregar estas cosas en el makefile que tengan para la entrega final. Igual cuando vean la presentación, videos, hilos y mutex, ahí también está explicado y está toda esta parte del linkeo y todo eso. Ok. Volviendo al ejemplo que estábamos viendo, no es tan simple saber cuántos threads crear. ¿Cuántos voy a crear? ¿Cuántos necesito?
mi sistema cuando se arregla necesita 50 y depende del contexto, esa es la respuesta. Hay dos arquitecturas propuestas, una es, no es que la propongamos nosotros, son arquitecturas que diseñó gente. Tenemos el tema de pool de threads y threads on demand, ¿sí? El pool de threads básicamente está asociado al hecho de cuando nosotros tenemos escasos recursos para poder gestionar y utilizar, ¿sí? Supongamos que, como decía de la mañana, una computadora del 1950, una computadora que básicamente no tenía mucha memoria, imagínense ir a decirle a un programador de esa época, necesito manejar 1000 hilos, todos a la vez, creados. O nos rajaba, nos mandaba, anda a saber dónde, pero la respuesta no iba a ser, ah, sí, dale. Hoy en día me decís 1000 y te digo, sí, un poco de memoria, pero sí. Entonces, esta arquitectura, la de pool de threads, es cuando básicamente uno dice, no puedo utilizar tantos o sé que no voy a necesitar tantos, entonces los puedo reutilizar. Entonces, lo que yo hago es inicializar como yo hice ese array de 2, creo un array de 50, ponele, y los inicializo, pero los voy reutilizando, ¿sí? Es decir, les vuelvo a pasar una función. La ejecuto, después lo asigno a otro contexto con otra cosa totalmente distinta para que ejecute otra cosa y así, pero siempre mantengo ese pool. No es que creo y elimino, sino que siempre dentro del contexto de ejecución del proceso son esos 50 nada más. En cambio, cuando vamos a on demand, en on demand nos estamos refiriendo a voy a crear los hilos a medida que los necesito, ¿sí? Si yo supongamos, para el TP necesito muchas conexiones, ¿no? Es decir, se me van a conectar un montón de procesos, ¿sí? Pero no sé cuántos. Es decir, es un nene que no puedo definir porque eso se va a definir en el runtime. Entonces, quizás no me sirve tanto el pool de threads porque si se llega a superar esa cantidad, hay procesos que no se van a ejecutar y yo necesito que se ejecuten. Entonces, quizás me conviene inclinarme más por algo de tipo on demand. Es decir, cuando me llega algo, lo creo, lo uso, cuando termina de usarse, se elimina y en algún otro momento se va a crear otro nuevo cuando llegue otro request. ¿Sí? Es decir que es un poco más... Recién tenía un chico que me preguntaba si eso era menos eficiente o más eficiente. Depende para qué. O sea, depende del contexto, algo es más eficiente o no. ¿Sí? Si vos vas a recibir N requests cada tanto tiempo que lo que haces es atender la request y nada más, quizás te conviene crearlo, eliminarlo, después creas otro, lo eliminás, creas otro, lo eliminás, y es completamente eficiente porque es más, no estás malgastando recursos, porque si vos tenés en un cierto tiempo 20 requests y vos siempre tenés un pool de 50, hay 30 que están creados al pedo. O sea, ¿para qué los querías? ¿No? Bien. Último comentario. Cuando nosotros no nos interesa esperar que el hilo que estamos creando termine de ejecutar, ¿sí? Es decir, que no nos queremos joinear, sino que decimos, la verdad que este hilo va a ser algo que para mí es completamente, o sea, no me interesa saber qué es lo que está haciendo y si lo que hace lo hace bien o si termina. Entonces lo que yo hago es usar hilos detachables. El hilo detachable es eso, es delegarle al hilo, ¿sí? Lo marcamos como detachable y lo que le decimos a ese hilo es, vos ahora te haces cargo de tus estructuras administrativas, así que cuando termines encárgate vos de liberarlas. Esto no implica que ustedes tengan que liberar las estructuras administrativas. Para eso existe esta función, pthread detach, ¿sí? O sea, uno crea un hilo y después llama pthread detach con el hilo y automáticamente eso por atrás, la biblioteca hace todo lo que sea necesario para decirle a ese hilo que es quien se va a tener que hacer cargo de eliminar sus estructuras administrativas. Por estructuras administrativas nos referimos a estructuras que se crean por atrás y que generan el sistema operativo para esos hilos. No son cosas que ustedes tienen que hacer. Pero sí tengan cuidado de que todo lo que ustedes generen de memoria dinámica con mal o con semáforos o lo que sea que creen ahí adentro, lo van a tener que manejar ustedes. Va a ser una preocupación de ustedes. O sea, lo free y eso, ustedes no se están desligando de eso, lo van a tener que hacer. Pero sí no van a tener que hacer nada para que cuando el hilo termine, liberar estructuras del sistema operativo. Eso ya con hacer esto es más que suficiente. Pthread tiene un par de no funciones llamadas macros que les permite poner en una pila un montón de funciones para definir qué hacer cuando muere el hilo y ustedes bien ahí podrían poner todos los frees que sean necesarios para liberar lo que haya usado ese hilo. Es una sintaxis horrible, pero está a su disposición. Bien. Pasando.
Ah, quiero preguntas. Quiero que me digan, che, esto no entendí, vamos al código, lo que sea. Digamos, sí, no se quedaría esperando a que eso termine, sino que seguiría ejecutando porque ya directamente le está diciendo, a ver si vuelve, no vuelve. Claro, ponele que vos querés un hilo que espere conexiones, pero después también necesitas hacer otras cosas, como, no sé, esperar a que te ingresen algo por consola. Entonces vos puedes crear un hilo que se encargue de esperar a que te ingresen algo por consola y mientras que el otro se quede manejando todo el tema de las conexiones. Pero para ese que maneja conexiones no le interesa a la consola. Entonces hace un detach, le dice, che, vos después cuando termines liberate y listo. Buena pregunta. Preguntan si al hacer un detach también hay que hacer un join. No. Una vez que marcas un pthread como detachable, si te querés joinear, te va a tirar un error y probablemente te aborte el programa con un lindo error, diciéndote, che, no me puedo joinear a este hilo. Lo cual está bien. Pero digamos, si quieren ponerlo, les va a tirar un error y no va a funcionar. Porque justamente es como, le estás diciendo, che, no te voy a esperar, pero después sí. Es como, no, pero sí. Te va a decir, che, no, definite. Yo te hago una pregunta, Mauro. ¿Qué pasa si no hago ni join ni detach? Básicamente, ese hilo se va a quedar ahí cuando termine, esperando a que alguien, porque por default espera que alguien lo joinee, entonces se va a quedar ahí esa estructura diciendo, che, vénganme a buscar, ¿sí? Como te olvidaste a alguien. Entonces el hilo main siguió ejecutando, después terminó y nada, no, digamos, nadie lo fue a buscar y eso quedó ahí. No es una estructura de ustedes, pero es algo que les interesa a ustedes. Entonces tengan en cuenta y piensen si lo van a hacer detachable o no. No se olviden. Si no lo van a hacer detachable, usen join. Si lo van a hacer detachable, usen detach. Es una opción. O sea, depende de lo que vos creas que... Sí, perdón, la pregunta, voy primero. Me pregunta si conviene o no, por ejemplo, en el caso del file system o de la memoria conectándose al file system, lo que sea, utilizar hilos por cada conexión o mensaje que recibimos. La respuesta de mi lado y creo que de la cátedra es, ¿conviene? Puede ser. Depende de lo que vos prefieras implementar. Por eso primero Gastón les habló un poco del select y después ahora yo les hablo un poco de los threads. Son las dos opciones que hay para manejar ese tipo de cosas. En el caso del select tenés un solo hilo con muchos if, ¿sí? Que lo que hace es, si me habló alguien, quién es tal cosa, y después qué más, y todo esto, bueno, llego acá, tengo que hacer tal cosa. Ahora con el hilo te llega algo, haces un hilo, ese hilo empieza a leer las peticiones y lo maneja. Son las dos opciones, no hay una mejor ni peor. La idea de este TP es que ustedes elijan cuál es la que prefieren usar o cuál les es más fácil o lo que sea y que puedan decirnos a nosotros por qué eligieron esa. Entonces, mi respuesta es válido lo que decís, contrastalo con el select y armen entre ustedes una propia conclusión de decir voy por acá, por esto y por esto, que en realidad es en parte lo que nosotros queremos del TP. ¿Otra pregunta? Es un buen momento. Ok, dale. Parame si me equivoco para decir la pregunta. Él pregunta, no termina de entender en qué casos conviene hacer un join, ¿verdad? Bien. Si yo realmente necesito saber qué es lo que pasó y lo que mandé a ejecutar por X motivo, es decir, yo en realidad necesito ejecutar varias cosas a la vez y en paralelo, entonces creo 3 hilos, los mando a ejecutar, pero necesito saber los resultados de cada uno, porque necesito ver si esas rutinas o eso que yo quería hacer se ejecutó correctamente o si hubo algún problema, etcétera. Más allá de que quizás ese hilo después reporte cosas en un archivo o lo que sea, yo necesito que ese hilo me retorne algo y necesito obtener ese valor. En ese caso tengo que hacer un join, yo tengo que joinearme y esperar a que ese hilo termine para ver qué es lo que me devolvió para yo después poder hacer algo por atrás. No importa qué, pero algo, porque así lo necesito. En cambio, si
yo no necesito saber qué es lo que pasa con ese hilo cuando ejecuta esa función, lo hago detachable y listo. Yo sigo haciendo otra cosa, porque en realidad lo que estoy haciendo es delegarle una responsabilidad, es decirle, yo necesito que vos ahí ejecutes esto, pero si te sale bien, te sale mal, si me querés decir algo, veré si me lo pasas por otro lado o si realmente no me interesa, por eso es detachable. Fíjate que no es casualidad que la función que vos le pasás al pthread create retorna algo. Y eso es lo que te retorna a través del join. Digamos, nosotros al poner en null lo que le estamos diciendo es eso que me retorna, no lo guardes en ningún lado porque no me interesa. Pero era más que nada a nivel de ejemplo para mostrarles cómo funciona, digamos. Eso lo podrías cambiar por 2detach, como está acá, y te va a funcionar igual. Tené cuidado de que no te retorne, porque con el detach no le das bola y te va a hacer un return. Entonces meter un, qué sé yo, para probar el ejemplo, un while 1, te va a bastar para que veas que los hilos terminan. ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? Puede ser también relacionar al TP con esto de hilos, como estábamos viendo recién. Estamos joya. Vamos con las herramientas. Aura, yo tengo una pregunta. Suponete que yo quiero implementar una consola en mi proceso, en mi TP. ¿Me conviene hacerlo en un proceso aparte con sockets? Mi respuesta es hacer lo que creas conveniente. No. ¿Se puede hacer? Sí. Ahora, es volver a lo que hablábamos antes. ¿Por qué hacer procesos y sockets que tienen su... Si bien en tiempo real nosotros lo vemos y vuela, ¿por qué usar eso que tiene más overhead cuando puedo usar hilos que comparten la memoria del mismo... registros y cosas del mismo proceso? O sea, mi pregunta sería esa. Si, no significa que eso es una condición de desaprobación, ¿sí? Pero si lo preguntan, tengan en cuenta de analizar este tipo de cosas. O mismo si llegan al coloquio con este caso, yo les preguntaría qué le ven de ventaja a usar hilos o por qué prefirieron eso por sobre hilos. Ese creo que sería mi pregunta. Es decir, como yo no voy a ver el código, cuando pruebe el TP, quizás ustedes lo tienen así en el TP y funciona. 10 puntos, qué sé yo. Ahora, en el coloquio, si llega a saltar, sería una buena pregunta eso, decirles por qué prefirieron eso cuando tienen esta otra opción. Pero ese sería mi justificativo de decir por qué yo no lo haría. Allá hay una pregunta. La pregunta es si hacer un join con el segundo parámetro null es lo mismo que hacer un detach. La respuesta es no. Porque vos en el join estás haciendo y estás diciendo al proceso que creó el hilo, el que está haciendo join, que se quede, al hilo main, que se quede esperando en ese caso a que el otro termine. El detach va a seguir ejecutando. Por eso le dije a él que si cambiaba los join por detach para probarlo, que abajo tenga en cuenta de poner algo que bloquea el proceso hasta que los demás terminen. De alguna manera. Porque si no te va a ir a la siguiente instrucción. Se me bloqueó. ¿Lo puse bien? ¿Sabes que no? Ahora sí. Si no, lo que te va a pasar es que vas a ir a la siguiente instrucción, o sea, detach, vas a ir acá, vas a ir al return del main, se va a cortar todo el proceso. No va a terminar de ejecutar completamente. Entonces, la diferencia es sutil porque parecen lo mismo, o sea, está bien. Si o sea, un pthread join null, ¿por qué no se compartiría como un detach? Y porque lo que yo quiero en realidad es quedarme esperando. Si no me interesaría, hago el detach y listo. Pará, repetime la pregunta. A ver, en el caso del select, habría que ver porque estás haciendo una lectura más que una escritura, pero vos decís, yo desde el kernel mando, lo que pregunté es si yo mando con varios hilos, varios select a la misma memoria, ¿no? Supongo. Si no perdés la consistencia. Puede ser porque tenés que ver quién te va a responder primero, porque todos están respondiendo en el mismo lugar, entonces tendrás que fijarte la manera de garantizar esa consistencia, sí. Porque, digamos, vos tenés 3 procesos corriendo que hacen 3 selects, pero los 3 selects están saliendo de un mismo lugar, que es un file descriptor X, que es el del propio kernel.
Entonces sí tendrás que tener cuidado de saber a cuál le está respondiendo la memoria después. Pero eso sería un caso en el que manejen exactamente la misma memoria. Está bien igual la pregunta, bueno, habría que tener cuidado, sí. ¿Otra pregunta? Dale. Lo que yo estoy haciendo acá, en el pthread join, ¿sí? Básicamente dice, lo que estoy haciendo es esperar a que termine este thread, ¿sí? Y acá lo que estoy diciendo es, no me asignes sin ningún lugar el valor de retorno del hilo que se está ejecutando al que yo me estoy joineando, ¿sí? Es decir, lo que le estoy diciendo es, esperar que ese proceso termine, pero no me dejes en ningún lugar lo que ese proceso retorna, porque no me interesa. Es más, fíjate que los procesos, digamos, la función que yo hice retorna en null, tranquilamente podrían haber puesto en vez de null que retornen un 0 e iba a ser lo mismo, porque yo en realidad no iba a estar atrapando nunca ese valor de retorno, ¿sí? La diferencia con el detach es que yo con el detach, en vez de quedarme acá esperando, ¿sí? A que esto termine, esto va a seguir ejecutando, va a ser el detach los va a setear a los dos hilos como detachables y va a seguir. Entonces esto, la siguiente sentencia que va a ejecutar va a ser return 0 y se va a cortar antes el proceso. Es más, a ver. Resumen, join, espera y te devuelve el valor de retorno. Detach sigue como si nada. Vamos a probarlo. A ver si me ayuda. Ahí está. Ahora sí, esto se convirtió en una PUC en vivo. Este es el ejemplo 2. Vamos a buildearlo. Y lo siguiente es ejecutarlo. La verdad que deberíamos ver que corte antes. Es más, probablemente no se lleguen a ejecutar, o si llegan a ejecutar va a ser muy poco. ¿Ves? Inició, no hizo nada. Porque yo automáticamente abajo, como esto sigue, está haciendo return 0. Ahora, si yo acá le agrego esto, creo que ahí va. Punto y coma. Eso. ¿No guardé? No guardé. ¿Ven? Ahora sí ejecutó. Pero el proceso nunca terminó, porque se me quedó colgado en el while 1. Pero ahora sí ejecutó. La diferencia. Esto sería una implementación casera de esto. O sea, yo los estoy marcando como detachables, pero igual estoy haciendo un while 1 para esperar. En este caso es una implementación casera porque no hay mucha lógica más atrás que esperar. Pero es casera porque en realidad después está colgada esperando a que nada. O sea, no está haciendo nada. En este caso, si yo ahora tiro un htop, si me funciona, se me abrieron dos. Bueno. Este es el while 1. Sí, perdón. Esto que ven acá es el while 1, es una espera activa, no está haciendo nada. O sea, es una implementación casera. Fíjate que con el join yo no tendría esto. Si lo ejecuto vas a ver que en ningún momento tenés un 100% esperando. CP igual 100%, igual nos vemos el cuatrimestre que viene. También. Bueno, no seas tan cruel. Si es en la primera entrega, hay más todavía. No seas tan mal. Pero digamos, estas son las cosas que no queremos. O sea, no quiero una espera activa. Ahora después, como está por adentro, no me interesa tanto. ¿Otra pregunta? Aprovechen que venimos bien de tiempo por eso. ¿Estamos bien? Bueno. ¿Vamos con esa? Genial. Hasta acá es todo mi aporte, así que nada, gracias por el tiempo y sepan que cualquier consulta o lo que sea, siempre igual estamos todos para responderles acerca de lo mismo.